¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenos días. Gracias por ser parte de la misma. Ya le echaron ojo a estos videos que subimos ayer por la noche relacionados con Emilio Álvarez y Casa. Qué personaje tan miserable, de verdad. Y por supuesto también el tema de si es o no es posible realmente que Morena pierda la Ciudad de México, cómo va esta contienda con Clara Brugada al frente, según las encuestas, seguida por Santiago Taboada y el caso de Salomón Chertorivsky. Es un tema que incluso ya en redes sociales ha comenzado a permear, sobre todo porque muchas voces han dicho sería un retroceso brutal, verdaderamente brutal por lo que representa Santiago Taboada, por el tipo de panista que es, porque no se trata solamente de que sea panista, sino que pertenece a un grupo que se ha caracterizado por su banalidad, por su superficialidad criminal, por hacer de los cargos públicos negocios en todos los aspectos, por explotar hasta la saciedad el tema inmobiliario en la capital de la República Mexicana de la mano del perredista Miguel Ángel Mancera cuando este era jefe de gobierno, pero además, por supuesto, de una pues de una manipulación muy particular por parte de Santiago Taboada de las diversas luchas sociales y luchas de derechos que se han presentado en los últimos años en nuestro país, pero que tienen, por supuesto, una deuda de muchas, pero muchas décadas atrás. Hablamos precisamente, por ejemplo, del tema de la comunidad lésbico-gay. Santiago Taboada fue de los hombres que votó en contra precisamente del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y más allá de la cuestión teológica como tal, legalmente es un derecho que tienen todas las personas y que deberían de gozar del mismo. Y sin embargo, Taboada votó en contra. Y cuando votó en contra, en ese momento incluso se apersonó, lo presumió, lo destacó como parte de la agenda panista. Y sin embargo, ahora se reúne con la comunidad lésbico-gay y se dice defensora de la misma. Lo triste ahí es que haya personajes de esta comunidad que lo respalden, que se atreven a ondear la bandera alrededor de un personaje que en los hechos, ya dije usted el discurso, en los hechos, Taboada ha ido en contra de cualquiera de las luchas sociales de retribución y demás que se han llevado a cabo en la Ciudad de México. Y es que, a final de cuentas, esta generación panista, que es controlada por los famosos Ocean. Ayer alguien me preguntaba, ¿por qué son los Ocean? Porque así se llamaba el lugar en donde se reunían de jóvenes Jorge Romero, los hermanos Mendoza, Margarit, no está Gómez del Campo, también por supuesto Taboada, Christian von Rerich, todo este grupúsculo que está metido, Jorge Romero ya lo mencioné, todo este grupúsculo que está metido actualmente en la dirigencia nacional del PAN, en los principales puestos, en las principales coordinaciones, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y que son alumnos de Diego Fernández de Ceballos. Claro, no tienen las capacidades del jefecito Diego Fernández, que sin duda alguna es alguien por el que yo jamás votaría y no me siento para nada identificado con él, pero hay que reconocerle que tenía otro tipo de estatura en comparación con estos personajes que le menciono, que para ellos Diego Fernández es su tlatoani, su líder. Entonces, imagínese la calidad moral de la que estamos hablando cuando tu referencia es un tipo que ha hecho del conflicto de interés parte esencial de su enriquecimiento, que aprovechó cada uno de los cargos que tuvo o de las posiciones que tuvo para incluso litigar en contra del país y llevarse grandes tajadas de dinero y que ha convertido a Querétaro incluso en una especie de feudo, ¿no? Estamos hablando de un sujeto de verdad que representa como nadie a ese neoliberalismo criminal, a esa política sometida a los intereses empresariales. Y bueno, esa es la referencia de Santiago Taboada, esa es la referencia de este panismo que con Andrés Ataide en la Ciudad de México juegan mucho al neoliberalismo progre, que es la bandera que tiene el movimiento ciudadano, pero que se refleja, se compara, se comparte con el Partido Acción Nacional aquí en la capital. Es decir, ya no son esos panistas que satanizaban el aborto públicamente, que satanizaban el matrimonio entre homosexuales, que satanizaban, por ejemplo, el feminismo, incluso públicamente abrazan cada una de estas causas,
¿no? Se dicen respetuosas de las mismas. Hay una declaración de Andrés Ataide que nos dio en una entrevista que hace tiempo le hicimos en La Octava, en donde nos decía que no estaban de acuerdo con el aborto, pero que ellos respetaban completamente la voluntad popular y que ellos, a final de cuentas, nunca practicarían un aborto, pero entendían que se requería. En fin, manejan mucho este discurso que los acerca a una postura de respeto o de tolerancia, como definen algunos, pero en los hechos, en la práctica, luchan en contra de esto. Es decir, ellos, como por eso les ponía el ejemplo de Tabuada en el caso concreto de la comunidad lésbico-gay, es uno de los mayores ejemplos que se ha visto al respecto de las mayores incongruencias de lo que se hace para ganar votos. Por ejemplo, ayer Tabuada estuvo en Iztapalapa y en Iztapalapa entró con guaruras que no permitían que la gente real de Iztapalapa se le acercara ni a él ni a Xochitl Gálvez, en una muestra palpable de cómo piensa y de cómo se comporta la derecha en relación al mexicano y mexicana de a pie. No es lo mismo estar en un escenario controlado con inversionistas de Banamex, en ciertos momentos, en ciertos lugares, o en Polanco, donde Taboada va ganando, que realmente salir de tu burbuja e ir a los lugares en donde están los problemas reales, en donde están las consecuencias de los actos delictivos que cometen los de Polanco. Ajá, y no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo darte, como se dice coloquialmente, un baño de pueblo, ¿no? Para que sientas realmente el rigor del mismo y qué piensa la gente de ti. Porque ya Tabuada le ha tocado que le ha gritado a la gente, lo ha cuestionado a la gente, lo ha expulsado a la gente de varios lugares, pero lo lamentable es que lleves guardaespaldas. La gente no te iba a hacer nada. Entiendo que lleves seguridad, pero ya guardaespaldas como tales, escoltas como tales, sinceramente me parece que cruza una línea en donde muestras el miedo que le tienes a lo que supuestamente quieres gobernar. Entonces, ¿cómo vas a ser jefe de gobierno si ni siquiera te atreves a entrar a un mercado en Iztapalapa, sin ese tipo de gente que, aparte de todo, insisto, se comportó de una manera que no permitía que nadie se acercara, siquiera hacerle alguna pregunta? Hubo por ahí un señor que se acercó con Xochitl, que le quería preguntar, y de inmediato los acarreados gritaban presidenta, 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 y los escoltas lo detenían para que no siguiera más adelante. No lo maltrataron, ni mucho menos. Incluso la propia Xochitl Gálvez fue la que dijo, a ver, cállense, acércate, ¿no? Pero no supo darle respuesta a lo que le preguntó, pero la realidad es que te muestran ese pensamiento y ese miedo de la derecha al mexicano y mexicana de a pie. Eso en torno precisamente a lo que es Santiago Taboada y el caso de la Ciudad de México. Les dije que íbamos a hablar casi de la política, pero bueno, nos gana. El segundo tema me parece que es un tema que no podemos dejar de lado, por supuesto, que es el que sucedió durante esta madrugada en Guerrero. Policías estatales dispararon en contra de una camioneta en la que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Oficialmente mataron a uno de ellos, otro más está herido en el hospital, está siendo atendido, una persona más fue detenida. El ataque a la camioneta pick-up ocurrió a las 9 de la noche en un retén de revisión de la Policía Estatal a la entrada de Chilpancingo por el Libramiento Viejo de Tixtla. La versión que da el gobierno de Guerrero es que el auto tenía reporte de robo y que los jóvenes, aquí es donde viene la contradicción, que los jóvenes no se detuvieron en el retén, ¿no? Poco después, desde la normal de Ayotzinapa, ubicada en Tixla, estudiantes se trasladaron a Chilpancingo para conocer los hechos, para ayudar a sus compañeros, pero en el lugar, al norte de la ciudad, ya no se encontraba la camioneta y en respuesta a los normalistas tomaron una patrulla a la policía estatal y le prendieron fuego en lo que se conoce como Avenida Insurgentes, en el lugar conocido como Las Parotas, cerca precisamente del mercado central. Cerca de las 9 de la noche se reportó a la policía un enfrentamiento, ¿no? En la salida de Chilpancingo por el Libramiento Viejo a Tixtla, donde se supo que policías le dispararon a una camioneta que no hizo el alto en un retén que tenían instalado frente al Hotel Petatlán. Eso es lo que se menciona. Hoy por la mañana, Marcial Reynoso Núñez señaló que el gobierno del estado de Guerrero lamenta los hechos donde perdió la vida este joven tras un evento fortuito, dice, por un vehículo con reporte de robo, por lo que será la autoridad ministerial quien determinará lo conducente mediante las pruebas periciales correspondientes. Rolando Solano, secretario de Seguridad Estatal, confirmó que por estos hechos la persona que inicialmente resultó lesionada fue trasladada al hospital para su atención médica oportuna y quien posteriormente perdió la vida, mientras que la otra persona detenida fue puesta a disposición ante la autoridad correspondiente. Solano indicó que de acuerdo a los primeros reportes, este acto se da de manera imprevista, según él, consecuencia de la persecución de un delito.
¿Qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Lamentó la muerte de un estudiante normalista de Ayotzinapa, le pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Lo que reportan los reporteros allá en Guerrero es que hay camionetas y autos atravesados en los alrededores del Palacio de Gobierno como barricadas ante la llegada de normalistas a la capital, luego de la agresión de anoche, donde un estudiante murió y otro está herido. Los trabajadores ya reportaron la suspensión total de actividades. Así está el miedo del gobierno de Guerrero. Estoy observando cómo se prendió precisamente el fuego a esta unidad y es lo que sucedió precisamente en la zona de Guerrero. Mire, hagamos a un lado el tema de Palacio Nacional porque no está vinculado, incluso el propio presidente López Obrador dice son dos cosas totalmente aparte. En lo personal yo no creo que hayan disparado porque había un reporte de robo y no se quisieron parar. Le explico por qué. La policía de Guerrero tiene antecedentes de represión como muchas otras de nuestro país. Tiene un comportamiento agresivo en contra de los normalistas, y no de ahora, desde hace mucho tiempo. No ha habido cambios sustanciales en los últimos años para acá en torno a este comportamiento, incluso se ha venido intensificando. La policía de Guerrero, y no solamente con el caso de los normalistas, ha sido denunciada por colectivos, por campesinos, por ciudadanos de a pie, de disparar primero y averiguar después. Cuando nos dicen que tenía reporte de robo, pero primero dicen que no se quisieron detener y después dicen es que hubo un enfrentamiento, hay muchas versiones encontradas de la misma policía que te dan muestra palpable, por supuesto, de que están creando verdades para poder justificar un hecho de represión. Yo sé que en este momento usted me puede decir, ¿lo puedes asegurar? A mí me da toda la impresión de que sí. Así se lo digo, me da la impresión de que sí. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo este tipo de acciones por parte de la policía de Guerrero. Por supuesto que se tiene que investigar y por supuesto que se tiene que llegar al fondo y por supuesto que se tiene que indagar qué fue lo que pasó. Ojo con otro detalle. El hecho de que digas es que es un auto robado no te convierta a ti en un delincuente. Lamentablemente en México es muy común, sobre todo en estas regiones del país, en donde hay automóviles que alguna persona robó, un delincuente, y después los venden a otra persona y esta otra persona los vende a otra persona y a final de cuentas ese automóvil aparece como robado. Y no quiere decir que tú te lo hayas robado, ni mucho menos. Entonces tampoco podemos criminalizar a una persona o dos personas que fueran arriba de un automóvil sin la investigación adecuada. Por lo tanto, esa actitud, insisto, que no es solamente con los normalistas, es en general en Guerrero, denunciada no de ahora, desde hace ya varios años y replicada también e intensificada también en los últimos, de la policía de Guerrero, es para mí el principal esbozo y el principal punto para pensar en un acto de represión por parte de uniformados, quienes acostumbran precisamente envalentonarse y actuar de esa manera con la finalidad de imponer su voluntad, particularmente, insisto, contra jóvenes. Deje usted de lado el tema de los normalistas como tales, contra los jóvenes. En Guerrero, junto con otras entidades, caso Veracruz, caso Oaxaca, caso Chiapas, caso Nuevo León, caso Aguascalientes, caso Jalisco, por ejemplo, es muy común también en Jalisco. ¿Cuál es el otro Guanajuato, por ejemplo, Guanajuato? Los uniformados criminalizan a los jóvenes. La juventud se vuelve un enemigo natural del sistema, de las instituciones, y como tales operan de la manera más dura en contra de ellos. Basta recordar lo que ha pasado con la policía de Guanajuato, por ejemplo, la estatal, en hechos donde los jóvenes han salido a marchar. ¿O qué me dice de la policía de Jalisco? Bueno, algo similar pasa con la policía de Guerrero. Si a esto le agregamos que muchas de las policías de Guerrero están penetradas por el crimen organizado o responden a los intereses del crimen organizado, seamos honestos, usted se detendría en un retén de ese tipo de policía. Pregúnteselo. Usted se detendría en un retén con una policía que todo mundo sabe que tiene señalamientos de corrupción, señalamientos de que responde a intereses del crimen organizado y lo detienen a usted siendo que los normalistas, ahí sí me enfoco en los normalistas, tienen una historia de represión en su contra y una historia de criminalización en su contra y no es victimizarlos, es poner los hechos como son. Por supuesto que no se detendría. Yo no me detendría. Yo no me detendría porque sé cuáles van a ser las consecuencias de esos hechos. Lamentablemente aquí pasó lo que sucedió también en Tamaulipas, por ejemplo, hace algún tiempo, en donde también un grupo de soldados que fueron castigados por la propia Sedena dispararon en contra de un grupo de jóvenes porque no se quisieron detener en el retén.
Es decir, no fueron para alcanzarlos, detenerlos, bajarlos, no, les dispararon directamente porque no son criminales y ninguno era criminal. Gracias a un general, si era general, bueno, a un militar que se arrepintió de plano y dijo, ¿saben qué? Lo que pasó fue esto, hicimos mal, así, 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 se supo la verdad. Entonces, sí es un contexto muy importante y qué bueno que se investigue y se castigue a quien se tenga que castigar. Ahora, me llama la atención aquí el tema de la prensa, porque estoy viendo varios tweets como el de Javier Alatorre que dice, se enciende la furia en Ayotzinapa. Javier Alatorre fue de los que cayó el caso Ayotzinapa, el que trató de desviar el caso Ayotzinapa, el que no presentó el caso Ayotzinapa hasta 3 semanas después de los hechos, por lo menos, y tú siempre con la finalidad de denostar a los estudiantes normalistas, a los padres y beneficiar a la versión de Enrique Peña Nieto y abriendo espacios a Jesús Murillo Caram, a Tomás Cerón y a todo, a Miguel Ángel Osorio Chong y a todo este grupúsculo que estaba justificando un crimen de Estado. Entonces, que ahorita aparezca La Torre y otros a decir sí, Ayotzinapa y demás, solamente nos muestra cómo el interés corporativo se monta en diferentes causas para pervertirlas y para utilizarlas con sus propios fines, en una postura totalmente antiética. Oiga, y antes de irnos, no podemos dejar de mencionarle este otro caso también que nos cimbró como sociedad, y que tiene lugar en Jalisco, en el estado de Jalisco, este triple feminicidio en Guadalajara, en donde, bueno, ya fue detenido el responsable, el feminicida Alejandro Gabriel N., quien incluso presumió sus armas en redes sociales horas antes de cometer este triple feminicidio. Publicó en Facebook, hoy es el día, ¿no? El miércoles 6 de marzo, el presunto asesino de estas 3 mujeres, digo presunto porque, bueno, cuestiones de proceso, pero es el feminicida como tal, 2 de ellas dentro de la UTEG en Guadalajara, una más en una habitación de motel. Publicó 2 fotografías también, en una aparece él frente a un espejo con un hacha recargada en su hombro y el rostro cubierto hasta los ojos. La segunda foto muestra sus armas, un hacha, 3 cuchillos, un pasamontañas y un par de guantes. Estas fotografías fueron publicadas a las 3 de la tarde con 2 minutos del miércoles 6 de marzo. Al parecer fueron tomadas en el baño del motel, en donde asesinó a Abigail, de 22 años, en el primer feminicidio que cometió. Tiene 2 fotografías en sus redes con un arma, les reitero. Hay otras fotografías con una descripción que dice, Take a look to the sky just before you died, ¿no? Dice, mira el cielo antes de morir. El 13 de diciembre compartió un reel de Facebook donde un niño pequeño le apunta con un arma a un mapache. El animal está amarrado en una de sus patas y finge morir cuando le apuntan. Y bueno, cabe señalar que Gabriel N. pertenecía a grupos en redes sociales que compartían pues este tipo de homicidios. Ojo, no se trata de criminalizar a esta persona, ni mucho menos, simplemente describir un comportamiento que lo llevó supuestamente, y habrá por supuesto que indagar más a fondo, a cometer este triple feminicidio. Y es ahí precisamente en donde uno comienza a preguntarse por qué. Bueno, el perfil psicosocial detrás de este brutal crimen podría sostenerse en la impunidad que existe en torno a los crímenes de odio en México. Estamos hablando del 98%. Es decir, pensar que si tú matas a una mujer, no pasa absolutamente nada. Dice Víctor Nodal Silva, quien es psicólogo criminal forense entrevistado por ENMAS, que no es una persona que esté desfasada a la realidad, es una persona que le entiende y cree que puede disponer de esos cuerpos porque no va a haber nada que le ponga un límite, porque la impunidad está en niveles muy elevados. Ahora, mire, el perfil de un criminal que actúa en razones de género está ligado, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, está ligado a conductas cognitivas en las que consideran a sus víctimas como seres inferiores o de segunda categoría. Y con el feminicidio es como culminan estos crímenes, pero obviamente la antesala es una escala paulatina de violencias sutiles, normalizadas, ¿no? Por eso le ponía el caso de las fotos, obviamente no se las iba a mostrar, se las describí con esa intención. Incluso se da mucho esta romantización de los perfiles criminales a través de contenidos audiovisuales, hablo de series, películas, podcast, que es un detonante de la apología de la violencia, de la tortura, del asesinato, ¿no? Esa es la realidad con este tipo de hechos y llega al punto de considerar que puede disponer del cuerpo de una mujer y llevar a cabo un feminicidio de esa naturaleza. Ese es el gran punto cuando hablamos del homicidio, de la violencia y los homicidios en contra de hombres y mujeres.
A las mujeres las matan por el simple hecho de ser mujeres y de existir. Si les gustó el video, compártanlo, por supuesto, échenos el pulgar arriba si son tan amables. Si no les gustó, compártanselo a sus enemigos, por favor, para que sufran. Y ya lo saben también, déjenos su like, déjenos su suscripción, déjenos la campanita y déjenos su comentario, que ya lo saben, los leemos todos, absolutamente todos, porque nos ayudan a crecer, nos enriquecen en muchos sentidos. Nos vemos por la noche. Si puede, échenos super chat. Si no, con todas las recomendaciones nos ayuda bastante. Gracias. Y como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.